En las antiguas tierras de Galilea, donde el sol besa las colinas, al amanecer, Jesús contaba historias que no solo entretenían, sino que transformaban el alma. Hoy quiero compartir contigo una de las más conmovedoras en la parábola del Hijo Pródigo. Es la historia de un joven que, buscando su propio camino, se alejó de su familia y, sin saberlo, también de Dios. Acompáñame en este viaje de pérdida, arrepentimiento y, sobre todo, de un amor incondicional que trasciende cualquier error. En una familia de la época había un hijo más joven, lleno de sueños y una ambición que le quemaba por dentro. Desde la ventana de su casa, contemplaba el horizonte, imaginando un mundo de libertad, aventuras y riquezas que sentía que no podía encontrar bajo el techo de su padre. Anhelaba romper las cadenas de la rutina y forjar su propio destino, lejos de las responsabilidades y la familiaridad de su hogar. Ese deseo, aunque natural, pronto lo llevaría por un camino inesperado. Un día, con una mezcla de valentía y audacia, se acercó a su padre. Le hizo una petición que, en aquella cultura, era un golpe directo al corazón familiar. Pidió su parte de la herencia en vida. Era como decirle a su padre que, para él, ya estaba muerto. El padre, con una tristeza profunda reflejada en sus ojos, escuchó en silencio. No hubo reproches, solo un dolor callado al ver la determinación de su hijo por marcharse. Accedió, sabiendo que no podía retenerlo contra su voluntad. Con el dinero en sus manos, el joven empacó sus pertenencias. En su rostro se dibujaba una mezcla de emoción y nerviosismo. Cada objeto que guardaba era un símbolo de la vida que dejaba atrás. Pero su mente estaba puesta en el futuro. Se marchó lleno de sueños grandiosos, sin imaginar ni por un segundo las duras lecciones que la vida, lejos del amparo de su padre, estaba a punto de enseñarle. El camino por delante parecía dorado, pero la realidad sería muy distinta. Al llegar a una ciudad lejana y bulliciosa, quedó maravillado. Los mercados rebosaban de colores y sonidos. La gente iba y venía en un torbellino de actividad. Para él, todo era nuevo y excitante. La libertad que tanto había anhelado parecía infinita. Cada esquina prometía una nueva aventura. Sin embargo, no se dio cuenta de que esa misma libertad sin límites, sin la guía y el amor de su hogar, podía ser también un lugar muy peligroso, lleno de trampas disfrazadas de placer. Rápidamente, se sumergió en una vida de excesos, rodeado de amigos que solo estaban ahí por su dinero. Gastó su fortuna en fiestas interminables, banquetes y placeres fugaces. Vivía el momento, creyendo que la felicidad se encontraba en la abundancia material y la diversión constante. En su búsqueda de satisfacción inmediata, ignoró por completo la verdadera riqueza que había dejado atrás, a la paz interior, la seguridad y, sobre todo, el amor genuino de su familia. Pero como todo lo que es superficial, su mundo de fantasía se desmoronó. El dinero se acabó, y con él desaparecieron los amigos y las fiestas. De repente, se encontró solo, sentado en un callejón oscuro, con la ropa desgastada y el estómago vacío. La expresión en su rostro ya no era de ambición, sino de profunda desesperación. Lo que antes parecía una vida de ensueño y diversión, se había transformado en una pesadilla de soledad, hambre y miseria. Había tocado fondo. En su punto más bajo, aceptando un trabajo miserable cuidando cerdos y anhelando comer la comida que les daban, tuvo un momento de claridad. En medio de la suciedad y la humillación, los recuerdos de su hogar lo inundaron. Recordó la bondad de su padre, la comida caliente en la mesa, la seguridad de su habitación. Comprendió la vida plena y digna que había despreciado y abandonado. La nostalgia no era por la comodidad, sino por el amor que había dado por sentado. Con una nueva luz en sus ojos, se levantó. El amanecer iluminaba su rostro, simbolizando un nuevo comienzo. Tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Regresar a casa. No volvería como el hijo orgulloso que se fue, sino humillado, profundamente arrepentido y con el corazón dispuesto a cambiar. Estaba listo para pedir perdón, no para reclamar su lugar, sino para suplicar ser tratado como uno de los siervos de su padre. Cada paso en el polvoriento camino de regreso a casa era un acto de fe. El viaje era largo y agotador.
Pero esta vez, no lo impulsaba la ambición, sino la esperanza. Cada zancada lo acercaba no solo a su hogar físico, sino a la posibilidad de reconciliación, de sanar las heridas que había causado y de encontrar el perdón que tanto necesitaba. Miraba al horizonte, no con sueños de riqueza, sino con el anhelo de ver el rostro de su padre una vez más. Mientras tanto, en una colina cerca de la casa, su padre esperaba cada día. Miraba el camino con la esperanza de ver a su hijo regresar. Y ese día, lo vio. Una figura delgada y cansada a lo lejos fue suficiente. No hubo duda, no hubo vacilación. Su corazón, que había estado pesado por la ausencia, se llenó de una alegría desbordante. Las lágrimas brotaron de sus ojos no de tristeza, sino de un amor y una compasión incontenibles. El padre no esperó. Corrió por el camino, con los brazos abiertos, hacia el hijo que creía perdido. Cuando lo alcanzó, lo abrazó con todas sus fuerzas. En ese abrazo no había preguntas, ni reproches, ni un te lo dije. Solo había amor puro y aceptación total. El pasado del hijo, sus errores, su derroche, todo se desvaneció en ese instante. El amor del padre siempre estuvo allí, intacto, esperando pacientemente el momento de volver a acogerlo. ¡Rápido!, gritó el padre a sus siervos. «Traigan la mejor túnica, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, y preparen una gran fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado». La casa, que había estado en silencio, se llenó de música y alegría. La familia se reunió para celebrar no un logro, sino el milagro del regreso, el milagro del perdón. Sin embargo, no todos compartían esa alegría. El hijo Meyo, que había trabajado fielmente en el campo, regresó y escuchó la celebración. Al enterarse de la razón, su corazón se llenó de amargura y celos. ¿Por qué una fiesta para él, que malgastó tu fortuna? Mientras yo, que siempre te he servido, nunca recibí nada igual. Le reclamó a su padre. No podía entender esa misericordia tan desbordante hacia quien, a sus ojos, no la merecía. Y es aquí donde Jesús, contando esta historia a sus discípulos y a los fariseos, revela su núcleo. Con una voz cálida, nos enseña en el perdón y el amor incondicional de Dios no son algo que ganamos con nuestro buen comportamiento. No sé, Marison. Son un regalo que se recibe con un corazón humilde y arrepentido. La fiesta no era un premio, sino la celebración de la gracia que restaura lo que estaba roto. La historia del hijo pródigo es un espejo de nuestra propia vida. Como él, todos podemos alejarnos, ya sea por orgullo, por perseguir placeres vacíos o simplemente por sentirnos perdidos. Podemos llegar a sentir que hemos ido demasiado lejos, que ya no hay vuelta atrás. Pero esta parábola nos grita una verdad poderosa sin importar cuán lejos hayamos vagado. El camino de regreso al amor de Dios siempre está abierto. El mensaje final de Jesús resuena a través de los siglos, lleno de fe y esperanza. Su voz suave nos dice en confía: arrepiéntete, y verás cómo todo se renueva. Nunca es tarde. No importa el error, no importa la distancia. El primer paso de regreso, por pequeño que sea, es recibido con una celebración celestial. Solo se necesita la voluntad de volver. El regreso del Hijo no es simplemente un acto de arrepentimiento, es la manifestación visible del increíble poder del amor y la misericordia. Es la prueba de que ninguna oscuridad es tan profunda que la luz del perdón no pueda alcanzarla. La fiesta en la casa del Padre es la imagen de la alegría en el cielo, cuando uno de nosotros decide volver a casa. Así que, la próxima vez que te sientas perdido, recuerda esta historia. Aunque te alejes, aunque sientas que has fallado de maneras irreparables, recuerda que hay un Padre Celestial que te mira desde la distancia, esperando con el corazón lleno de amor. Porque aunque nos alejemos, Dios siempre, siempre nos espera con los brazos abiertos. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal y a compartir este mensaje de esperanza con otros. Nos vemos en el próximo video.